Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:05 de la mañana de abril 22, el 22 de abril, miércoles del 2026 en Noticias con Café. Esta mañana vamos a descubrir muchos de los rostros que han sido parte de el desbancar a la Universidad de Puerto Rico. Vamos a irnos tan atrás como el 2012, 14 años atrás, administración de Luis Fortuño, que mucho desbancó el servicio público. Luis Fortuño y la administración de Jennifer González Colón en la Cámara y el presidente Tomás Rivera Chats en el Senado. Vamos a hablar de la universidad, de lo que deja caer la Junta de Control Fiscal, que lo viene estableciendo desde el 2016, que se constituyó la ley promesa. Y vamos a hablar también de quiénes son esos que en Puerto Rico podrían estar saliendo y otros entrando para ejecutar el plan que tiene el gobierno de Jennifer González y de la Junta de Control Fiscal con la Universidad de Puerto Rico. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el orden de las investigaciones legislativas que detiene el presidente del Senado por instrucción de la Cámara por instrucciones de la Fortaleza en el caso del lío de los malbetes. Interesante que vuelve a ser un aliado y allegado a Jennifer González Colón, el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Y vamos a hablar también de lo que está pasando en Estados Unidos con la alegación de que el sábado hubo una reunión en la noche en la Casa Blanca donde el presidente Donald Trump pidió los códigos de las armas nucleares para atacar a Irán. Se le paró de frente el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane. Así es que tenemos mucho de qué hablar en esa historia de la OPR. Tenemos que ir tan atrás como el 2012 porque así como pasó en la administración de Luis Fortuño con las cooperativas, yo siempre he traído el contexto de lo que quiso hacer Zoraida Busoa Boy como vicepresidenta de la Universidad, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en el 2017, cuando Ricardo Rosselló Nevares era gobernador. Pero todo se inició en el 2012. Zoraida Busoa le quería meter las manos al fideicomiso de retiro. Realmente no había fideicomiso en ese momento, era un plan de retiro que se convierte precisamente en fideicomiso cuando vieron desde el 2012 lo que querían hacer con el dinero de los jubilados de la Universidad de Puerto Rico. Y vamos a ir hasta allá para entenderlo con personajes tan increíbles como Jerome Garfield Crowley,
Así es que vamos a hablar mucho de la universidad. Pero antes, como siempre, voy a ustedes, gracias por estar, gracias por apoyar nuestro proyecto y no se olviden que siempre lo pueden hacer a través de esta página siempre que estemos en vivo. Vamos a saludar, por ahí está Irving Maldonado, Florence Ramos, Edgar Núñez Méndez, salúdame a Elsa, Nelson Guzmán, Berenique, Marisabel Santiago, Carmelo Rodríguez, Vivian López Pérez, Nereida, Enrique Ríos, Edgardo García, Edgar, Tito Crespo y FIFA desde el oeste, Bodrogo, Miguel Rivera, Ana Rivera, Luis Daniel Ortiz, Carmelo Rodríguez, que no es otro nada más que Malungo. Saludos, Malungo. Felicidades y gracias por estar por ahí siempre. Y salúdame a la gente del sur. Irmita Vivaldi, Rita Guzmán desde Cabo Rojo. Domingo Delgado, Maribel Martínez, Paganceda, Luz Díaz también está por ahí desde Winter Garden. Mildred Lozada, Edith Ramírez, María Buzó, Mick Bernie, H. Luis Guadalupe, Rosa González, Norberto Cancel, Milagro Fontán, María Pérez, Eneida Soto, Ilka Hernández, Olga Inés, siempre por ahí Rafael Texidor, JGR de Mayagüez, mi amigo que está en los New York, pero lleva el mango en su corazón, Carolyn Miranda, Carlos Maldonado, Gabinario, Carlitos Dubtown, saludos Carlitos, Iber Grajales, también está por ahí Víctor Lozano y todo el mundo. Bueno, oigan, yo les voy a poner 50 segundos de un video de este ex oficial de la CIA que habla, Larry Johnson, sobre esa reunión que hubo en Casablanca. Y yo lo quiero traer en el contexto de lo importante que es seguir lo que está ocurriendo con Donald Trump y sus políticas de política exterior precisamente. En este momento relacionado a la guerra que inició con Israel contra Irán. Nosotros hemos visto como los mayores o los más cercanos asesores de la inteligencia de lo que está ocurriendo en Asia, en Europa del Este y también en el mundo árabe, con esos movimientos que no son otra cosa que el intento de los grandes poderes del capital en Estados Unidos, incluida la familia de Donald Trump, de activar guerras y conflictos bélicos precisamente para seguir amasando fortuna. Y yo creo que aquí no se habla porque los medios de comunicación están demasiado entretenidos tratando de velar su cartera y no proponen lo que debe proponer un medio de comunicación desde la información para traer lo que está ocurriendo con un presidente que no parece tener ninguna estabilidad mental y tener toda la capacidad de maldad para hacer lo que quiera, incluso tratar de acceder a los códigos de armas nucleares para atacar a Irán. Así es que vamos a escucharlo y regresamos al análisis. To try to deal with it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night and to try to deal with it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in D.C. Gente, cuando uno escucha a Larry Johnson, y estas no son, vuelvo y repito, personas que están alineadas ideológicamente con lo que es la oposición hoy estadounidense, no solamente del Partido Demócrata, de otros que siempre han navegado y han permanecido en la órbita de la política económica, social y de hecho, política de Estados Unidos. Estamos hablando de gente que pueden haber sido republicanos o son republicanos en este momento. Y está
dando información, porque obviamente estas son gente que tienen información de adentro, como nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones, que la ha tenido el que era hasta el mes de febrero el director del Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos, que trajo evidencia y la discutió con el presidente y con Pete Hegseth, el secretario de Guerra, precisamente con los militares, sobre que no hay ninguna amenaza contra Estados Unidos de parte de Irán. Y cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, recuerden que ya hay una renuncia en ese alto nivel, no una, 3 renuncias en el alto nivel de la milicia estadounidense, precisamente por cómo se están manejando los asuntos de la guerra contra Irán, a la que insiste Joe Kent, el ex jefe del Centro de Contraterrorismo, que arrastró Israel a Estados Unidos y se puso ahí, se colocó ahí. Le están diciendo claramente al presidente que no hay ninguna amenaza. Pararse de frente al presidente en términos de lo que supuestamente hizo Dan Kane el pasado sábado significa decirle: el poder aquí lo tenemos nosotros los militares. Y eso es una realidad en el mundo político estadounidense. Allí privilegia el jefe del Estado Mayor Conjunto con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la nación. Así es que hasta dónde va a seguir llegando Trump en este intento de colocar lo que ya se ha establecido incluso por medios bona fides como el New York Times, que es el interés real que tiene tanto Benjamín Netanyahu, como Donald Trump, de quedarse económicamente con todas las áreas importantes que mueven la economía del mundo en el área del Golfo. Y cuando una ve esta imagen, una definitivamente tiene que pensar medios de comunicación que han sido en el pasado conservadores, que lo son, que son pro-Israel, que son medios que se han colocado desde la estructura oficialista en favor del Estado que creó Estados Unidos como el Estado de Israel, y establecen que uno de los grandes problemas que tiene esta intervención militar y las decisiones bélicas que está tomando la administración Trump con relación a Irán tiene que ver con cómo su familia, en este caso su yerno Jared Kushner, está teniendo millones y millones de dólares de ganancias por todas las veces que el presidente asume una posición de activar un conflicto en esa área, e inmediatamente su familia sale a colocar dinero en aquellas industrias como la industria saudí, que tiene que ver con esa infraestructura y creación y producción de infraestructura militar. Y gente, cuando una está discutiendo esto, y yo intento que la boca se me cierre un poco cada vez que veo estas cosas, como la que vamos a discutir en un rato, que tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico, por todo lo que representa la Universidad de Puerto Rico para este país. Yo intento bajarle el asombro, pero es que no puedo dejar de asombrarme de que estemos hoy mirando esto que está pasando, leyéndolo, que el New York Times y los editores tienen que estar tan asombrados como cualquier periodista que se expone a una noticia como esta cuando ellos la producen o cuando la produce algún otro medio bona fide. Yo le di para atrás y para adelante a esta línea del asunto de Larry Johnson y vi hasta que Newsweek publicó la historia y trajo a Larry Johnson. Y ahí es que una dice, ¿a qué mundo es que estamos asistiendo? A las millas. Por eso siempre digo que es tan importante ver ese macro para nosotros definir cómo es que en efecto se está viviendo en este país y cuáles son las amenazas reales,
mundiales que impactan a Puerto Rico y las que todos los días nos están amenazando con desmantelar y desbancar a Puerto Rico, para sacarnos a nosotros y que entren aquellos que ya están entrando a través de la Ley 60. Y en ese sentido, me parece que hay que seguir poniendo oído en tierra de dónde está el asunto bélico en Estados Unidos y cuáles son las posiciones que está asumiendo el presidente Donald Trump. Gracias, Eneida Soto, por tu aportación y Rafael Texidor. Gracias un montón por eso. Y cuando regresamos a Puerto Rico, fíjense de qué manera nosotros tenemos que decir que, y yo tengo 61 años, cuando yo estaba cubriendo los tribunales todos los días, necesariamente yo no tenía que decir de quién era familia el juez o la jueza que estaba tomando tal decisión. Sí hubo momentos en que lo tuve que hacer, o por lo menos hablar del padrino político que tenía. Y fíjense como ayer nosotros hablábamos del compadrazgo, en este caso madrinazgo, que tiene la Contralora de Puerto Rico con dos de sus principales ayudantes, incluso la persona que la sustituye, la subcontralora, cuando ella no está. Y es que de ahí viene nuestra genética cultural, del nivel de corrupción que hay en Puerto Rico, que ya azota, ya está en las entretelas de la oficina del Contralor. De ese compadrazgo y ese madrinazgo que siempre hay que poner al compadre y a la madrina del lado, al lado de una, al lado de uno, para poder darle la posibilidad de que se gane los chavitos, no con los chavos de la empresa privada. Si Carmen Vega Fournier hubiera traído a sus madrinas a trabajar en la empresa que ella tenía en unión a otros, en el nivel de la investigación forense a través de los seguros, que le dejaron mucho dinero a partir del huracán María, problema de ella y del dueño o socio de la empresa. Pero estos son los chavitos del pueblo. Y cuando hablamos de padrino y madrina, están también en Estados Unidos con relación a lo que está haciendo Trump, que está llevando a una nación a la posible amenaza después de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza más grande que ha tenido de que en efecto sea atacada, porque él insiste en poner a sus madrinas y a sus padrinos de frente versus la seguridad de la nación. Y eso vamos a hablar aquí, breve, con relación a los jueces que tienen que tomar la decisión de si le van a otorgar la verdad o la razón al presidente del Senado en torno a la información que está solicitando de Antonio Sagardía, porque tiene que ver con sus planillas y se ha levantado el manto de la confidencialidad o la privacidad que supone que está atado a los documentos de las contribuciones de un ciudadano en Puerto Rico. Y cuando yo hice esta imagen para publicar ayer, tuve que decir que la que tienen a la izquierda es Ana, voy a decir el apellido ya mismo, la hija de María Mayita Meléndez. Tuve que decir que la segunda es Lercy Boria, la ex procuradora de las mujeres de la administración Ricardo Rosselló Nevares, que fue primero subsecretaria del Departamento de Estado y después Pedro Pierluisi la nombró a una posición de jueza. Dije Ana Mateu Meléndez, el juez Robles, Juan Robles Adorno, nombrado por el Partido Nuevo Progresista igualmente, y Monsita Rivera, que no es una allegada al Partido Nuevo Progresista, por lo menos no nombrada por el Partido Nuevo Progresista. Esos son los 4 jueces que van a determinar. Me llamó la atención que hubieran 4 en lugar de 3. Esos paneles casi siempre es de 3. Pero estoy pensando que Robles es nuevo o Mateu es un nuevo y lo están entrenando. No sé, honestamente. Un juez del apelativo que se supone que tenga mínimamente 16 años de experiencia en la profesión
Pero bueno. Así es que en manos de este cuadro jurídico de personas que son jueces, en el caso de 3 de ellos, porque a Monsita Rivera no le conozco posición política o posición pública de cuál fue su trabajo antes de llegar a la judicatura, está la decisión de si destronan y dejan sin efecto lo que decidió la jueza Iris Cancio González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una nombrada por el Partido Popular, sobre que en efecto no tiene confidencialidad esa documentación y que esas 480 informativas que recibió o que debe haber producido su contable Antonio Sagardía con relación a los contratos de gobierno, en efecto son documentos públicos porque precisamente son susceptibles del escrutinio público que debe tener un contrato pagado con fondos públicos. No quiero dejarlo fuera porque tenemos que estar pendientes. Y yo vuelvo y repito, si son buenos para tirarle la toalla al PNP, si son buenos para tomar decisiones, las que sean, que mucha gente puede estar en contra y ellos traen sus argumentos. No olvidemos que los argumentos, por ejemplo, en el caso del apelativo, con relación a las credenciales del CPI, parecería un escrito de un estudiante de Derecho que no llegó a los méritos del caso, que solamente le dio la razón a la gobernadora porque ella tiene poder de reglamentar, sin entrar en que el reglamento se excede de lo que dice la ley, nada. Así es que yo creo que hay que dar cara. Los jueces tienen que empezar a dar cara. Aquellos del apelativo, que me decía una persona con amplio conocimiento de la judicatura el otro día en la farmacia, que los jueces del apelativo ni van a trabajar por aquello de la modalidad de que instauró o instituyó la pandemia de trabajar en las casas. Ahí se los dejo. Entonces, cuando llegamos acá al nivel del legislativo y el ejecutivo, hoy fuimos a las 3 ramas, nos encontramos que ayer el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, le envió una carta al presidente de la Comisión de Transportación, el legislador de Nuevo Cuño, José Hernández, alias Cheito, para que paralizara la investigación que tiene que ver con el lío de los malbetes, porque el asunto de los malbetes y el lío que provoca la salida de Ciary Pérez Peña de la Secretaría del Departamento de la Vivienda interfiere con la investigación del fiscal especial independiente. No solamente Carlos Johnny Méndez no tiene fundamento ni justificación en lo que está diciendo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan y yo lo quiero volver a traer de la historia de este país de los últimos 40 años en términos de corrupción. Aquí hubo una investigación que quizás fue 2 investigaciones que fueron las más importantes para identificar quién cometía delitos en una agencia del Ejecutivo. En un área de seguridad, como tiene que ver con la Policía de Puerto Rico, todo lo que pasó en los años 80 con relación a la investigación del Cerro Maravilla y el asesinato por parte de la policía de 2 jóvenes independentistas. Y por otro lado, la investigación de corrupción documental, porque era, obviamente, ahí estaba involucrado todos los documentos que daban fe de que allí en el Instituto del SIDA se estaban robando el dinero a nivel personal, los que trabajaban alrededor de esos contratos que iban destinados a manejar la crisis que desató la epidemia del SIDA en los años 80. Y esa investigación fue una investigación legislativa, que aquel representante independentista precisamente identificó
bien temprano, cuando tuvo una excelente fuente de información, porque la oficina del Contralor estaba trayendo esa información de lo que estaba pasando en el Instituto del SIDA. Y David Noriega hizo una investigación legislativa. Ningún presidente le dijo, déjala fuera, vamos a detenerla, porque incide con lo que está investigando el gobierno de Estados Unidos, que ellos sabían que estaban investigando. Ni el gobierno de Puerto Rico. Pero Carlos Johnny Méndez es un buen muchacho demandado. Y Carlos Johnny Méndez fue y se sentó o le envió una carta a Cheito Hernández, que no ha dicho nada al día de hoy, de que dejara esa investigación porque interfería. Porque mis fuentes me dicen, 3 fuentes independientes, una de ellas bien allegada a la Fortaleza, que en efecto, esto fue una instrucción de Jennifer González a Carlos Johnny Méndez. Porque lo que no puede hacer, obviamente, en el Senado, porque tiene de frente a Tomás Rivera Schatz, clarísima de que es por el control de los contratos y la chequera del pueblo de Puerto Rico a favor del bando de Tomás Rivera Schatz versus de Francisco Domenech y Jennifer González. Como no lo puede hacer de frente allí, no le puede decir a Tomás Rivera Schatz, elimíname eso, por favor. Carlos Johnny Méndez sí acepta. Y eso fue lo que hizo ayer a las 6:30 de la tarde, a través de un comunicado de prensa, Carlos Johnny Méndez. Es que yo creo que es mejor dejarlo así. Cheito Hernández no ha dicho nada. Cheito Hernández es nuevo en estas lides. Si yo sé algo de la ambición que hemos visto en muchos de estos jóvenes del Partido Nuevo Progresista que llegan a ser legisladores, me dice que no va a decir nada. O que va a decir que el presidente tiene razón. Porque nunca olvidemos que con relación a la ley de transparencia y con relación a otras leyes en la Cámara, otro legislador del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Che Pérez, hizo exactamente lo mismo. Y lo único que hizo fue tratar de votar en contra cuando finalmente él votó a favor. Sobre todo en el caso de la ley de transparencia. Porque esos muchachos dependen de seguir para arriba viviendo de la chequera del pueblo, del presidente, que le dé una buena comisión, que le dé posibilidad de buenos chavitos para enviárselos a la autoridad de tierras y que la autoridad de tierras se los dé a su gente en el norte. Y así, José Hernández en el San Juan. Atrapados ahí estamos en el pueblo de Puerto Rico. Pero a mí me pareció interesante también ver cómo en esta controversia, distinto a otras, sabemos que con otras controversias, Carlos Johnny Méndez se ha ido con Tomás Rivera Schatz, sobre todo en el asunto del impuesto al inventario. Parecería que vio la luz. No. Él está con la gobernadora, pero está ahí, mire, en la cuerda floja, está como Walenda, a punto de caerse. Me llamó la atención lo que hizo el pasado 6 de marzo el presidente de la Cámara. Dice que se reunió con Ciary Pérez Peña para atender asuntos relacionados a la titularidad de propiedades y el acceso a vivienda asequible para las familias y la clase trabajadora. Ustedes me van a decir si esa es la cara que tiene Ciary Pérez Peña, de estar hablando de títulos de propiedad. No me da impresión. Y les da la impresión que en esta foto está hablando sobre los títulos que tiene, sin un papel en la mano, sin ninguna evidencia de que en efecto esa cara demuestre no otra cosa que haya sido que 7 días más tarde renunció. Le pidieron la renuncia, la gobernadora le dijo, te tienes que ir, y tuvo que renunciar. Y hoy, ese lío de los malbetes que tenía a 4 personas en fila del Departamento de Transportación y Obras Públicas para ir a testificar, que tuvo a la ex secretaria Eileen Vélez Vega, que fue desmentida por Mary Fuster, la directora del disco,
que Arturo Delija está diciendo lo que es y lo que no es ante el Departamento de Justicia, aunque está siendo investigado. Me dice a mí Carlos Johnny Méndez que es para evitar intervención, pero si el FEI no tiene ningún problema y el poder de investigación del FEI se lo da la ley y el poder de investigación de la legislatura se lo da la Constitución. Todo el mundo puede investigar y no tienen por qué encontrarse. Pero el Partido Nuevo Progresista le dice al país, a través de Carlos Johnny Méndez, que lo que pasa es para no interferir. No. Bendito, no diga eso. No diga eso, Carlos Johnny Méndez, porque no se lo cree ni la madre suya. Es más, ni el primo suyo que está perdido y no se sabe dónde está. Y que a usted no le ha vuelto a preocupar que su primo se lo hayan llevado de mar adentro. Me parece que lo que hace Carlos Johnny Méndez es dejar solo a Tomás Rivera Schatz, y yo a veces pienso que ni le importa mucho a Tomás Rivera Schatz, porque en otras ocasiones también hemos visto a Tomás Rivera Schatz estar bastante solo y decir supuestamente, Dios mío, y el que la tenga que me la envíe otra vez, que yo tengo una grabación perdida que pone a Tomás Rivera Schatz diciendo en verano del 19 que Carlos Johnny Méndez se equivocaba y que él no podía darle poder en aquel momento a la minoría del Partido Popular a establecer que había que sacar o que residenciar al gobernador entonces, y que él siempre dijo palabras de Tomás Rivera Schatz, que Ricky Rosselló era un pendejo, y que se lo dijo a su papá, a Pedro Rosselló, que no tenía lo que hacía falta. Así que yo creo, gente, que en todo esto es bien importante ver cómo se va a seguir desmembrando ese partido. Ayer llegaron 1,000 y pico de documentos públicos relacionados con la petición de información que le hizo el Senado a Francisco Domenech. Ahí están todos los contratos. Creo que lo más importante ahí son los contratos y una contestación que está dando el director de Cortés, Soria, sobre su intervención, a pesar de que tiene contratos con una corporación suya en el gobierno de Puerto Rico. Y eso hay que analizarlo con calma, y todo eso le va a seguir dando aparentemente fuerzas, o por lo menos herramientas, a Tomás Rivera Schatz para seguir dividiendo ese partido, llegando a un momento en el 2028 que tengan que recoger vela porque ellos lo han hecho antes. Sobre todo que me parece que Tomás Rivera Schatz está confiado en que él tiene un arma y es robarse las elecciones. Y es cambiar el nivel del código electoral como lo han cambiado, truqueando con el voto por adelantado, con el voto de las personas 55 años o menos, o más. Y todo lo que tiene que ver con esa ley, porque él apuesta a eso. No sé. Yo insisto, lo que debería estar haciendo la oposición, como se llame, alianza, no alianza, Partido Independentista, Partido Popular, Proyecto Dignidad, es haciendo un super ejército para atender ese problema, porque yo les adelanto que por ahí es que vienen. Porque no creo que esta división entre el PNP, Jennifer González, Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez, se va a definir positivamente. Yo creo que esto va a seguir hasta el último día que Tomás Rivera Schatz consiga que ella no sea la candidata. No creo que va a ser él, insisto. Y por ahí están, y ahora lo estoy viendo, dejando caer algo con relación a lo que tiene que ver con llamar supuestamente a la calle Loíza Pedro Pierluisi. La verdad es que la Balline tiene de hojalata las pantaletas. Porque esto es todo. Ballines con su campaña con Tomás Rivera Schatz y Miguel Romero de traer por la puerta de atrás de la cocina de Bebos Café a Pedro Pierluisi gobernador, o por lo menos comisionado residente. Dice Tomás Rivera Schatz
que el mercadeo, el branding que se ha construido en la zona no debe trastocarse. Esa es y debe ser por siempre la calle Loíza. Los comercios, eventos y la dinámica turística de la zona no amerita ni necesita un cambio de nombre. El gobierno municipal de San Juan, su alcalde, pero sobre todo los vecinos y comerciantes hacen un excelente trabajo. Los apoyamos. Es decir, que aquí se fue para la porra Pedro Pierluisi. Conversé con mi compañero senador Héctor Joaquín Sánchez y así lo reconoció. Le agradezco su gesto de retirar el proyecto. Ah, porque fue Héctor Joaquín. Se quieren matricular, gente. Vamos a reírnos porque dan ganas de llorar, definitivamente. Bueno, vamos al último tema. Miren, yo estaba a punto de terminar de leer y de terminar las cosas que siempre me gusta hacer cuando estoy bien, que gracias a todo ya estoy mejor de este COVID. Y a las 10:30 de la noche me envían una carta de la Junta de Control Fiscal. Una carta de la Junta de Control Fiscal diciendo que en acuerdo con la gobernadora de Puerto Rico, tienen ahí por lo menos 12 acuerdos, de los cuales uno establece que 2 establecen, hablando de lo que tiene que ver con el fondo de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que ese fondo, como siempre ha dicho la Junta de Control Fiscal desde su primera junta en el 2016, debe congelarse en términos de los beneficios. Y esta carta es del 20 de abril, es decir, del pasado mes, de este mes, el pasado lunes. Y la envía Arthur González, el presidente de la Junta. Con copia Andrew Biggs, John Nixon y Betty Arroza. Robert Mujica, director ejecutivo, sin instrucciones. Está acompañada esta carta de exhibit de por lo menos 14 páginas, de las cuales 2 de ellas son en este exhibit A. Este documento también del mismo día, que es el consentimiento por escrito del plan revisado del 2024 de la Universidad de Puerto Rico. Aquí, este es el acuerdo. Esto es lo que traen los exhibits en 12 páginas, poco más o menos, que establece que en efecto, para empezar por el último, el número 18, que en efecto lo que debe pasar en la universidad es que se congele en la sección 18 para asegurar la responsabilidad financiera a futuro y la sostenibilidad de la Universidad de Puerto Rico. La administración de la universidad y el gobierno y en la Junta de Gobierno debe implementar un plan de ajustes al costo de la matrícula y congelar el plan de pensiones. ¿Qué significa esto? Que no entran más empleados al sistema de pensiones, que los que están, va a haber una transición hacia un plan 401k, por ejemplo, que es un plan que usted aporta, al igual que aporta el Estado, y es un plan de beneficios definido. Usted tendrá el beneficio de acuerdo a cómo usted tome decisiones con relación a lo que aporta. Esto se ha dicho, yo tengo 8 o 9 años mirando esto desde que la Junta de Control Fiscal entró a Puerto Rico, el gobierno de facto, y estamos viendo antes de eso cómo la universidad empezó en la administración de Luis Fortuño, como hizo con la Autoridad de Energía Eléctrica, como ha tratado de hacer tantas veces con la Asociación de Empleados de Lela, a meterle las manos al dinero que tenían disponible. Esto fue lo que hizo la administración Luis Fortuño y las administraciones del Partido Popular con
el plan de retiro de los unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dejaron de pagarle, dejaron de enviar la remesa, de cumplir con su responsabilidad, y ahora ese plan está quebrado. Pero, y lo conozco desde bien cerca, porque en aquel momento yo estaba cerca de la Universidad de Puerto Rico y tenía información de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba tratando de hacer la administración Fortuño. Y fue precisamente empezar a traquetear, como hicieron en el Fondo del Seguro del Estado, otra corporación con dinero. En este caso era el plan de retiro de la universidad el que tenía dinero. Traquetear con las inversiones de ese plan de retiro. Y yo quiero empezar por allá, porque nosotros hemos hablado mucho de cómo la administración Fortuño, cada vez que nosotros entramos en investigar y contextualizar la historia de la corrupción en Puerto Rico, nos da siempre esa línea de haber estado en el momento preciso en que se tomaban decisiones y se tomaban decisiones sobre los fondos disponibles para el pueblo de Puerto Rico. En este caso, los de la Universidad de Puerto Rico. En aquel momento, en el 2012, era el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, entonces Junta de Síndicos, Luis Berríos Amadeo. Luis Berríos Amadeo, un amigo personal de Pedro Rosselló González. Una persona que nosotros lo sacamos en exclusiva en el 2019, a donde llegó Tomás Rivera Chats y otros a discutir el futuro de Ricardo Rosselló Nevares, y él incluido en esa reunión. Porque lo que quería Tomás Rivera Chats era residenciarlo. Y allí llegaron a decidir, imagínense el nivel de pool, de palanca que tiene Luis Berríos Amadeo. Y en aquel momento, en el 2012, Luis Berríos Amadeo autorizó como miembro de la Junta de la Universidad de Puerto Rico una transacción de $15 millones del Fondo de Inversiones, que fue cuestionada precisamente por la Junta de Retiro de la universidad. Y los miembros de la Junta le pidieron a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y a su presidente que explicaran por qué tomó la decisión de invertir en capital de alto riesgo, venture capital, que es el más líquido, de vida a largo plazo, el de más riesgo dentro de las estrategias de inversión en capital privado, en valores patrimoniales. Contrario a lo que le había dicho Callan Private Equity Research Groups, quien es el que administra la cartera del Fondo de Retiro de la Universidad de Puerto Rico desde el día 1. Por lo menos desde el 2010. Y a mí me llama poderosamente la atención que cuando yo empiezo a buscar información de esta transacción, la recordaba pero sin los detalles que tengo y les traigo aquí con documentos. Me llamó la atención cómo me surgen los nombres propios de aquellos que hicieron la transacción. La propuesta fue traída por Vedanta Capital McCoy II. Y entonces los que todavía hoy son los asesores y administradores de ese capital de inversiones, Callan, dijeron, no, eso es muy riesgoso. Esos 15 millones no los pongan ahí. Y la Junta de Síndicos presidida, la Junta de Gobierno hoy, presidida por Luis Berríos Amadeo, ayer, Junta de Síndicos, en el 2012 dijo que sí. Y le dieron a Callan los 15 millones y los perdieron.
Y cuando usted ve este contrato, usted ve precisamente como en mayo 22 del 2012 se establece que Vedanta Partners y su dueño, Parag Saxena, de origen pakistaní, un socio, fíjense cómo es la vida, y fíjense si estamos hablando de la misma gente, un socio de McKinsey, la principal firma contratista de la Junta de Control Fiscal hoy. 14 años más tarde, son los mismos personajes. Pero esos son los que no conocemos. Esos son los que viven en Nueva York. Y van a Martha's Vineyard porque tienen casas y hacen safaris en África. Pero, ¿quién ustedes creen que trajo a Parag Saxena? A Parag Saxena lo trajo nada más y nada menos que Jerome Garfer. Sí, el abusador doméstico según las acusaciones que ha tenido. El abogado que hoy se sienta con los de pelota monga a definir el futuro y la estrategia política del Partido Nuevo Progresista y de los comunistas en Puerto Rico. Jerome Garfer, el hermano del hoy secretario de Seguridad Pública, Arthur Garfer. Y Jerome Garfer Colroy se fue con el que entonces era el asesor o el comité de finanzas de la Junta de Síndicos, Agustín Cabrer, a decir que sí, que había que dárselo al pakistaní. Vamos a darle al pakistaní esos 15 millones de pesos para invertir en Facebook. En Facebook, la Universidad de Puerto Rico. Que si no tendrá asesores inversionistas, además de la Junta de Retiro, si no tendrá capital del conocimiento en su producción diaria, allí entre el profesorado, entre los asesores, entre los abogados, gente que le dijera, eso es un riesgo. Pero lo hicieron porque llegó el PNP a decirle que eso era lo que tenía que hacer. Porque entre Agustín Cabrer y Luis Berríos Amadeo compraron la teoría de Jerome Garfer. Y eso era lo que quería hacer el gobierno de Puerto Rico, sobre todo el gobierno de Luis Fortuño. No es una historia de hace 15 años. Es una historia de hace 15 años que se repite en el 2026. De hace 14 años en que estos tres que están sentados ahí con Luis Fortuño cogieron, endeudaron a la Autoridad de Energía Eléctrica hasta quebrarla con el último centavo. Y a 5 meses de perder las elecciones, estaban utilizando 15 millones de dólares para endeudar a la Universidad de Puerto Rico o malinvertirlo. Pero si ustedes piensan que fueron esos 15 millones de dólares nada más, no, miren, en el 2012 igualmente, en mayo, porque lo de la universidad fue en junio, y discúlpenme, aquí traspapelé, invertí los documentos. Soimé Álvarez Rubio estaba firmando con Vedanta, con Parag Saxena, como administradora del Fondo del Seguro del Estado. Igualmente unos 15 millones de inversión. ¿Ustedes creen que los ganó? ¿Ustedes creen que sacaron dinero? No. La que hoy, el año pasado, se paraba a dar cara con la secretaria del Departamento de Estado, como presidenta de una organización, Soimé Álvarez Rubio, entonces en el 2012 administradora del Fondo del Seguro del Estado, también le dio los chavitos a Parag Saxena,
a Vedanta. ¿Por qué? Porque tenía un padrino Saxena y ese era Arthur Garfer. Y así es que se reparten el dinero del pueblo. Así es que son los cuponeros, los verdaderos cuponeros del pueblo de Puerto Rico. Son los miembros del Partido Nuevo Progresista, entre cabilderos y oficiales públicos, que tienen un quid pro quo. Pero eso fue en el 2012. ¿Cómo cierra la administración del Partido Nuevo Progresista con la Universidad de Puerto Rico? Precisamente en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, cuando era comisionada residente Jennifer González Colón y era cabildera por la estadidad. No, antes, en el 2017, era vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó, que porque amenazó con meterle las manos al fideicomiso, al fondo de pensiones, porque todavía no era fideicomiso. Y ante aquella experiencia que tuvieron en el 2012, 2011, de la inversión a Facebook, la Junta de Retiro de la universidad tuvo que pararse en 30 y adoptar y crear un fideicomiso como parte de su fondo de retiro. Precisamente para evitar la amenaza que tenía el PNP y que cernía el PNP sobre ellos cada vez que ganaba una elección. Porque ahí era donde estaba el dinero. Exactamente lo mismo que le hicieron a las cooperativas, exactamente lo mismo que quieren hacer con la Asociación de Empleados de Lela. Y si la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico no se pone para su número y acepta su responsabilidad fiduciaria con esos 19,000 y pico de personas que hoy viven de pensiones que pagaron, a pesar de que la Universidad de Puerto Rico le debe 104 millones de dólares al fondo, al fideicomiso de retiro de la Universidad de Puerto Rico, hoy los empleados de la universidad y los retirados jubilados, profesores jubilados, estarían precisamente donde ha estado los jubilados y la clase de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque el gobierno del PNP le quiere meter las manos. Y Zoraida Buxó ha estado por ahí, de hecho, está calladita. Ha estado por ahí diciendo lo buena que es. Esta no es una historia de la fantasía del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Esta es la realidad con documentos. Ahí está Soimé Álvarez Rubio, como le cogió 15 millones al fondo de inversiones del fondo para invertirlos en Facebook, igualmente con Zach Praxa. Ahí está el ex jefe de finanzas del Partido Nuevo Progresista, Jerome Garfer. Y ahí están Luis Fortuño, Jennifer González Colón y Tomás Rivera Chats. Y hoy son gobierno. Y ayer le dijeron claramente al pueblo de Puerto Rico a través de una carta en las redes, en la página web de la Junta de Control Fiscal, ya llegamos a un acuerdo. Y lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer, es congelar los beneficios. Si no los congelan, tienen que buscarse 3.9 millones, 4 millones de dólares para satisfacer todos los meses las remesas, porque la Junta de Control Fiscal prefiere dárselos a McKinsey que dárselos a los trabajadores de la universidad que ya pagaron por ello. Y congelar sería desmantelar el fideicomiso. Claro, hay un tecnicismo que gracias a que pusieron ese dinero en un fondo del fideicomiso, el fideicomiso tiene que dar el visto bueno para que eso ocurra, para que se congelen los beneficios. Definido. No creo que vaya a pasar. Si fueron tan hábiles de hacer lo que tenían que hacer y crear un fideicomiso para proteger el dinero de los universitarios, yo estoy segura que la calle está a 2 segundos. Y ayer, el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras dijo, si el 1 de mayo no se ha ido
la presidenta Sayira Jordán Conde, el 4 nos vamos a una huelga indefinida. Vamos a ver qué va a pasar, qué va a hacer Jennifer González Colón, porque la mala noticia a Jennifer González Colón es que la Junta dice que usted está de acuerdo. ¿Qué va a hacer la gobernadora? ¿Va a decir que no es cierto? ¿Le va a pedir a Francisco Domenech que le diga cómo salir de este tollo? Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Siempre lo pueden hacer en Periodismo 21 y en Bonitas Radio por ATH Móvil. También a través, a través de envío de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, enviados a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerden, vayan a todos nuestros contenidos, díganle al mundo que se suscriba. Vamos bien, muy bien en el área de las suscripciones. Queremos llegar a la meta económica a través de la monetización, así es que todo lo que puedan donar, gracias y más gracias. Nos vemos mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.